Ahí habéis visto, por tanto, las dos diferencias esenciales que hay entre planificar gran escala y organizar pequeña escala, ¿vale? Y ahora estamos hablando en concreto de la organización. ¿Qué temas vamos a estudiar esta semana? Y hoy, en concreto, ¿qué temas meto hoy? Bien, pues todo esto, a su vez, es un compendio de varios elementos. Hay distintos factores a tener en cuenta. Y por tanto hay que hablar de varias cosillas. Así que aunque pueda ser un poco pesadete el asunto, yo creo que es necesario hacerlo. Y además aquí habría que hacer un subapartado, porque es muy importante para hacer esta pequeña organización tener en cuenta otros conceptos como son el de los metadatos, del que os he hablado hasta la saciedad. Siento ser tan pesado con este asunto, pero es muy importante. Y por otra parte, alguna cuestión como pueda ser el intraarrastre. Pero no os agobiéis, no os agobiéis. Borrad esos conceptos de vuestra cabeza. No quiero confundiros en este momento. Ya hablaremos más tarde de estos elementos. Ahora simplemente lo que quiero poner de relieve es que hay que tener en cuenta varias cosillas. Por esto este canal desarrolla los vídeos sobre técnicas de estudio con calma, ¿vale? Desmenuzándolo, para que podáis vosotros mismos ser vuestros preparadores o academias. Entonces, yo simplemente ahora lo que quiero es distinguir planificación versus organización. Entonces, la organización tiene algo que ver con otra cosa que, por supuesto, explicaré más adelante, porque hacen falta tener las herramientas previas, que se llama sistema de arrastre. En efecto, el arrastre, del que ya os he hablado numerosísimas veces. Todo esto lo tenéis aquí, aunque ya sabéis que ciertamente si no queréis o no podéis comprarlo, básicamente tenéis los contenidos aquí. Están explicados de otra forma, a lo mejor con otro ritmo. Puede que con el papel las cosas se queden un poco más. Evidentemente no es lo mismo ver algo visualmente y poder pintarrajearlo y subrayarlo como lo que podemos encontrar aquí. Evidentemente, veis por ejemplo, aquí he puesto ejemplos. No es lo mismo que así, pero bueno, básicamente a la postre se puede llegar a poner en pie. Pero hoy no quiero entrar a hablar del arrastre. Sin embargo, creo que hablar de lo que estoy hablando hoy es esencial para que posteriormente, dentro de 1, 2, 3 semanas, cuando me meta con el arrastre, podamos entenderlo. Porque esto va así, va paso a paso. Si es que las oposiciones tienen mucho de esto. Las oposiciones tienen mucho de ir poco a poco. No se conquistó la Galia en un día, como tampoco se vencen las oposiciones en cuestión de un día. Ni siquiera, como digo yo siempre, una semana. Ni siquiera un mes, es más cosa de un año. Pues esto es igual, hay que ir poco a poco. Todo se va adquiriendo poco a poco. La experiencia es una práctica. Y como dijo Francis Scott Fitzgerald, hablo con la autoridad que me otorga el fracaso, porque para aprobar hay que fracasar previamente. ¿Y cómo se fracasa? Pues suspendiendo exámenes, cogiendo la experiencia que luego te va a permitir aprobarlo. Y todo esto es aprendizaje y es profesionalizar la oposición, que es de lo que se trata. Entonces, yo tengo, para situarme, como he dicho antes, primero una fase. Yo me sitúo en la fase 1, fase 2, fase 3. Tenéis que ver los vídeos anteriores, ahora no lo voy a explicar. Y partiendo del momento estadio, fase en el que me encuentro, lo siguiente que tengo que hacer es ver, y ahora, esta semana, ¿qué me toca estudiarme? Es verdad, te lo va a decir muchas veces el preparador. El preparador, por lo menos en mi caso, es el que te dice, para esta semana nos volvemos a ver el martes a las 4 de la tarde y me traes de Constitucional el tema 1 y el tema 15. De Civil me traes el tema 16, el tema 37 y el tema 69, por ejemplo. De Penal me vas a traer el tema 7 y el tema 43. Son simples ejemplos, no os agobiéis, son ejemplos. Y además, me vas a estudiar los artículos 430 a 466 sobre la posesión. Acordad que el otro día estuvimos hablando del Q464 del Código Civil, en otro vídeo, lo tenéis ahí. Bien, en definitiva, se trata de establecer qué temas vamos a estudiar esta semana. Y luego ya, eso te lo puede hacer el preparador o la academia. Si no tienes preparador o academia, te lo haces tú. Precisamente para eso estás viendo este vídeo. Y si no, luego tenemos ya a más pequeño nivel. Es decir, hemos tenido fases de la oposición, planificación, gran escala, fase 1, fase 2, fase 3, en función de nuestro arco temporal, que ya dije que tenía que ser teóricamente de un año. Pero no insisto en esto, tenéis que ver los vídeos sobre las fases. Y siguiente, ¿cómo me organizo esta semana? Bien, el preparador me ha dado los temas. Siguiente, ya tengo los temas que me ha dado el preparador. Ahora, ¿qué me estudio hoy? Pues para esto hay una cosa que es esencial, de la que no insisto lo suficiente. Aquí también hay un capítulo dedicado a eso, que son los metadatos. Hoy no voy a hablar de los metadatos, simplemente me voy a limitar a mencionarlos. Los metadatos son poder. ¿Por qué? Porque la información es poder. ¿Por qué? En el caso concreto de las oposiciones, tener conocimiento de cada tema y del temario en global, y no digo ya sabértelo de memoria lo que dice, sino saber cómo es el animal, conocerle de dónde cojea, su extensión, su dificultad, un contenido, las partes que me voy a encontrar en él, qué relación tiene este con otras partes del programa, qué partes se repiten o no se repiten, qué estructuras puedo utilizar. Todo eso es información, es poder que el opositor tiene que tener con carácter previo a organizarse.
es crucial organizarse. Si estoy hablando ahora de la organización, como su nombre indica, y valga la redundancia, es porque para profesionalizar la oposición, para tener posibilidades de éxito, hay que hacer las cosas planificada y organizadamente. Siempre os he contado hasta la saciedad. Esto no es simplemente cuestión de estudiar. Opositar es más que estudiar. Opositar es estudiar de forma organizada y planificada. Si estudias de forma caótica y desorganizada, lo único que vas a conseguir es abandonar cansado. Por tanto, organízate siempre, y para organizarte hay que tener en cuenta, bien, ¿qué fase de la oposición estoy ahora? ¿Estoy en la fase 1? ¿Qué tengo que dar? Según el ejemplo que puse antes, ¿cuánto eran eso? Dejadme que lo vea. ¿5 horas? Bien, pues hoy tengo 5 horas por delante. Bien, ¿cómo tengo el día? ¿Qué tipo de opositor soy? ¿Soy opositor 1? ¿Tengo toda la jornada por delante? ¿Soy opositor 2? ¿Tengo niños? ¿Tengo que ir a recogerlos al cole? ¿Tengo que trabajar? Entonces, ¿qué turno tengo hoy? Eso es organizarse. Es tan sencillo y a la vez tan complicado. ¿Y por qué es tan sencillo y a la vez tan complicado? Porque es muy difícil establecer una rutina. Eso tiene también mucho que ver con lo que hablamos en otro tema de la rutina. Yo sé que muchas veces me preguntáis algo y lo hacéis de forma un tanto inconsciente. No os dais cuenta hasta qué punto realmente es una respuesta que yo no tengo, que quisiera, ojalá pudiera tenerla y me haría de oro. Cobrar por ello y sería de oro. Y ahí me decís, ¿cómo me organizo? Tengo 2 perros, 2 trabajos, 2 hipotecas, 7 niños, 2 matrimonios. Encima soy premio Nobel y estoy haciendo mi próxima texina sobre el desarrollo del ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo hago para además sacarme las oposiciones de notaría? Bien, está complicado, la verdad. Imposible no, difícil mucho. La cuestión es, no hay absolutamente nadie mejor que tú para saber cómo organizarte. Yo no te puedo decir ni puedo hacer una descripción detallada sobre cómo tienes que organizarte, sencillamente porque no conozco tus pautas ni tu biorritmo. No sé cuándo rindes más, cuándo rindes menos, cuándo recoges a esos niños, cuándo te pones con la tesis para sacarte el premio Nobel. No sé cuándo vas al banco a pagar la hipoteca o no vas a pagar la hipoteca. Todos esos factores solo los conoces tú y nadie mejor que tú. Aunque me los contases, no tengo tiempo para ello. No solamente que no tenga tiempo para ello, sino que realmente cada día es de su padre y de su madre. Y luego siempre hay variantes, inflexiones. A ti te corresponde. Evidentemente, si eres un opositor tipo 1, si te dedicas a esto full time, si tienes esa fortuna, tienes otros inconvenientes, no creas, y al mismo tiempo el opositor 2 al revés, viceversa. Si tienes toda la jornada por delante, tienes que dar 5 horas hoy porque te encuentras en fase 1, o tienes que dar 6 horas porque estás en fase 2, o tienes que dar 8 horas porque ya estás en fase 3, 2 meses más o menos antes del examen, pues es muy sencillo. ¿A qué hora te levantas? No seas perro, no seas vago, levántate sobre las 7, 8 de la mañana, si quieres 9, no más, lo demás es vagancia. Pues a partir de las 9 puedes sacar fácilmente hasta la hora de la comida más o menos unas 4 horitas. Y por la tarde comes, si quieres descansar un poquitín y puedes sacar otra vez lo que sea. Es más, te diré que si tus oposiciones son las que he mencionado antes, notaría, por poner un ejemplo, muy probablemente tengas que ser de aquellos que echan más de esas 6 o 7 u 8 horas en la fase 3. A lo mejor tienes que llegar a dar 10, 11, 12. Sí, los demás no os asustéis, cada oposición es un mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, ahí tu jornada va a ser 6 horas, por ejemplo. ¿O prefieres meter un turno de noche? ¿Prefieres hacer 4 horas, 6 horas, cenar y meter otra horita más? A ti te corresponde. Si eres opositor tipo 1, si te dedicas a esto exclusivamente, si tienes la fortuna de tener puesto el plato, tienes la mesa puesta, como se dice vulgarmente, y básicamente te dedicas a esto y lo que haces es estudiar, ir a la academia o al preparador y volver a estudiar, pues bueno, lo tienes relativamente sencillo desde la perspectiva de la organización. En cambio, si eres ese aspirante a premio Nobel con sus 2 hipotecas, sus 2 perros, sus 7 hijos, sus 2 matrimonios, la cosa se va a complicar un tanto más. Y ahí es donde yo te digo que es manifestamente imposible que yo pueda organizarte a ti, porque nadie mejor que tú para saber cómo tienes que buscarte tus huecos. Pero hay pautas inquebrantables, que son: busca huecos lo más extensos posibles y de calidad para poder hacer tu planificación de temas. Voy a conseguir esta tarde 3 horitas porque mi media naranja se va a llevar a los 7 niños en la fragoneta a lo que sea, al cine. Ahora estamos con coronavirus, no se puede ir mucho al cine, no sé cómo funciona esto, pero bueno, es a pasear por el monte, a dar brincos por el monte, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues como voy a tener 3 horitas libres para mí, cojo los temas, porque yo sé qué tema me lleva 3 horas, porque me lo ha dicho ese señor de YouTube, y resulta que como tengo 3 horas buenas, voy a dedicar 3 horas buenas a estudiar. No vas a dedicar 1 hora a estudiar, 1 hora a descansar y otra hora a estudiar, no, vas a dedicar las 3 a estudiar, porque es tu responsabilidad, porque tienes que meterle e imprimirle intensidad, y porque así es como funciona esto. Con lo cual, resulta que el tema 3 a su vez es un tema que te va a llevar 3 horas, porque lo has apuntado, porque ya le llevas dada 3 vueltas, porque te lo ha dicho el señor de YouTube que tienes que tomar una cosa que se llama metadatos y por tanto tú sabes que el tema 3 te va a llevar 3 horas. Pues estupendo. Si tú hoy sabes
o perdón, ayer sabías que hoy vas a tener esas 3 horas, o me da igual, si tú hoy sabes que mañana tienes 3 horas buenas a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, organízate, eso es organizarse. Así que imagínate que sobre ti recae la pesada tarea de tener que hacer la compra, hacer la comida, llevar a los niños al cole, o de tener que escribir para el premio Nobel, o de tener que hacer lo que fuere. Concentra en la medida de lo posible todas tus obligaciones, tareas, responsabilidades y busca huecos de calidad para estudiar. Ese es el principal inconveniente que tiene un opositor de tipo 2. Yo sé que el opositor de tipo 2 muchas veces se ve sin armas, sin fuelle, sin energía. Y dice, como tengo ya 40 años, pues con 40 años se puede ir lejísimos. La juventud se cura con el tiempo, no pasa nada, no os preocupéis, ¿vale? Los que somos ya más expertos no podemos abusar de la inexperiencia que tienen los más jóvenes, eso es así. Así que no pasa absolutamente nada por tener 40 años. Yo he estudiado con más lucidez, con más eficacia, he rendido mucho más con 40 y tantos cuando volví a opositar que cuando tenía 20 y tantos y oposité por vez primera. Eso os lo digo, que no es para animar, sino que funciona así, necesariamente es así, de verdad. Al final sabes que tienes menos tiempo, al final sabes que tienes que ir luchando contra los huecos. Tu mente funciona para planificar. Tu mente funciona cuando tengo que hacer esto, me lo quito de medio. Mañana resulta que tengo que trabajar de 8 a 3, pues evidentemente mañana es por la tarde cuando voy a concentrar los temas. ¿Cuántas horas buenas voy a tener mañana por la tarde? ¿Voy a tener 5 horas? ¿Cuántos temas me puedo estudiar en 5 horas? ¿Cuántos me ha mandado el preparador? Resulta que me ha mandado un tema hueso de 5 horas, pero luego tengo 2 temas facilongos que cada uno de ellos son 2 horas y media. Así que, ¿cómo hago? ¿Me meto el tema hueso o me meto 2 temas facilongos? Un momento, ¿cómo va a ser pasado mañana? Pasado mañana voy a tener 5 horas, pero ¿cómo van a ser las 5 horas de pasado mañana? ¿Voy a estar descansado porque pasado mañana no tengo que trabajar? Pues a lo mejor el tema hueso es mejor dejarlo para pasado mañana y mañana meterme los 2 temas más facilongos. ¿Y cómo sabes que los temas son facilongos y no son huesos? Por los metadatos. ¿Y qué ha hecho ese opositor 2 sabiendo que tiene 5 horas que tiene un tema hueso y 2 temas medio? Planificando, organizando, cuándo trabajo, cuándo no trabajo, cuándo se llevan los niños la media naranja al campo a dar brincos. Eso es organizar. Y en función de eso, pues el opositor 2 tiene que encontrar los huecos. Y así, sabiendo qué temas le corresponden, sabiendo cuántas horas tiene que dedicar en función de la fase de la oposición, sus circunstancias personales, obligaciones, responsabilidades, cargas, etcétera, es como planifica y organiza la semana. ¿Cómo va a ser esta semana? ¿Cuántos temas tengo que meter esta semana? ¿Cuántas horas tengo que estudiar o dedicar esta semana? ¿Y dónde puedo rascar esas horas? A nadie se le escapa, y esto ya es para concluir, a nadie se le escapa una cuestión tan básica y tan esencial como que opositar es sacrificarse. Y si quieres tener éxito en esta empresa, vas a tener que sacrificarte, vas a tener que renunciar a cosas. Eso es invariablemente cierto. Ya sé que no son buenas noticias, pero es por un tiempo limitado. Y no solamente lo haces por ti, lo haces también por las personas que te quieren. Entonces esa renuncia, ese sacrificio va a redundar en beneficio de todos. Entonces, si resulta que un día tú querías reservarte una horita para hacer algo y al final esa horita no te la vas a reservar, sino que te la vas a quitar de lo que fuere y la vas a echar sobre un tema más, va a ser una recompensa en su día que vas a obtener a modo de ganancia o de rendimiento. Ten en cuenta eso cuando organices. Sé siempre exigente, buscas siempre los límites, intenta siempre sacar un poco más. Mete la uña, todo lo que sea meter uña y sacar un poquitín más y tirar del hilo va a redundar en tu beneficio. No puedes ser conformista a las oposiciones. Si puedes dar 5 horas y media, da 5 horas y media. Siempre dentro de esa pauta lógica razonable que te he dicho de la estratificación por fases. Lo que no tiene sentido es que estando en fase 2 te metas a dar 13 horas. Podrá haber excepciones, podrá haber circunstancias anómalas. A lo mejor resulta que llevas 2 días pinchando porque has tenido turnos de guardia de 12, 13 horas, porque luego se te han surgido inconvenientes y al tercer día tuviste que estudiar 13 horas. Vale, eso es algo puntual. Eso no significa transgredir ni alterar las reglas de las fases. Significa que, bueno, pues te has tenido que organizar así de forma un tanto caótica. Dentro del orden hay un cierto caos a veces. Eso es así, eso no pasa nada. Pero lo que no puedes hacer es anárquicamente estudiar 13, 13, 13, otro día 0, cuando ese otro día de 0 sí que pudiste hacer algo. Sé uniforme, regular, pero ambicioso.